Muy buenas tardes, bienvenidas, en este caso, a la mesa panel número 11, Educación, Infancia y Juventudes en la literatura, traducciones y mundo andino. Primera parte. En esta oportunidad tenemos a la expositora Natividad Angélica Quispe Quispe, de la Universidad Nacional de San Agustín, Perú. Y estoy yo también, la profesora María José Bautista, desde la Universidad Nacional de Jujuy. En esta oportunidad le voy a ceder la palabra como invitada a Angélica para que ella comience con la lectura de su ponencia. Si tiene alguna duda o alguna acotación o si quiere proyectar, que nos avise, por favor, así podemos hacer la exposición como corresponde, o si tiene alguna duda también nos avisa. Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, sí se escucha. Buenas tardes. En esta ocasión no voy a poder presentar ningún PPT porque yo no me encuentro en la selva Ah, y el internet no es tan bueno. Así que... no te preocupes, acá estamos igual. Ok. Para iniciar con la ponencia, tiene el título de La narrativa quechua de Víctor Tenorio, una aproximación narratológica. El resumen de este trabajo todavía no está concluido, está en proceso, así que hay algunas cosas que todavía se tienen que ajustar. Y bueno, este trabajo de investigación es, ¿no?, una aproximación sistemática a la obra de Víctor Tenorio, ¿no?, en especial la escritura quechua reciente, que reúne 16 textos ilustrados, ¿no?, los universos culturales, ¿no?, andinos que construye el autor, y están enfocados en los lectores infantiles, por contener un discurso educativo y por ende moralizador. Para alcanzar nuestro objetivo nos abocaremos al estudio narratológico de Miki Ball, que señalará los atributos particulares que tienen estos textos andinos ilustrados. Para tener un poquito más de información sobre el autor, Víctor Tenorio García es natural de Huamanga, 1941, es un personaje meritorio de la cultura por el Ministerio de Cultura en el año 2018, hijo ilustre de Huamanga por la mundial, es también poeta, narrador bilingüe, estudió en la... no tiene estudios sobre literatura peruana y quechua. En el 2001 gana el Premio Nacional Federal de Cunapa Gil de Autoaprendizaje, y en el 2018 saca La vitalidad del quechua a inicios del siglo XXI. Es un conjunto de estudios. En la introducción, durante la última década, la escritura, ¿no?, las propuestas anteriores de figuras como Arguedas, Miranda, Churata y entre otros en la escritura, es la reciente publicación y premiación de la novela Jopampa de Pablo Landeo, que empieza a tomar mucha más fuerza, ¿no? Esta figura contemporánea, ¿no?, marca un hito en la escritura quechua que es pertinente señalar en el contexto de la literatura quechua. La producción narrativa y poética se va perfilando, ¿no?, con títulos en ediciones bilingües, ediciones de autor y ediciones de editoriales independientes. A mí me interesaría más enfocarme en unas publicaciones de Víctor Tenorio, ¿no?, también al ser gestor y difusor de la literatura ayacuchana en varios géneros, ¿no?, como poesía, cuento, novela y la lingüística. Por último, tiene una labor lexicográfica
en especial el cuento infantil ilustrado, ¿no? Escrito en Runasimi Chanca, en quechua, ¿no? Estos cuentos ilustrados son 16, solamente voy a mencionar los títulos. Yastan Chignik Sipascha, que es la señorita que odiaba a su pueblo. Yimpicuna, ¿no? Los colores. Tucupa Justicia, la justicia del búho. Isi Isapiupu o Jampatu, eso me está relacionado con un sapo, pero también se relaciona a un niño o a un joven que repite 5 años en la transición, o mejor dicho, el primer grado, ¿no? De enseñanza. Supita Mikuja, que es solamente tomaremos sopita, y Ancapa Huillacuinin, que es el cuento del águila, ¿no? Y Añayao Ajacha, que es la rica chichita, y Runasimimanta Rima, o los chismosos, ¿no? Guanaco Suacha también viene a ser los ladrones, Payamama o Suchiskuna, los que odian a la madre, ¿no? Asnocupa miran, los asnos se reproducen, y Imapagmi Hiyakuna Wiraya, porque engordan los cerdos, ¿no? Y finalmente el cuento Mana Uyariku Yutucha, que es la perdiz desobediente. Pasando a lo que es la metodología de estudio, es el análisis narratológico, ¿no? Este método de trabajo nos dará ciertas pautas en la descripción de la literatura quechua de Víctor Tenorio. Las categorías presentes, ¿no? Para realizar este estudio son el sujeto, el objeto, el dador, el receptor, ayudante y oponente, para así realizar una primera aproximación de algunas ideas, ¿no? Y también que tiene resonancia en la cultura oral y escrita. Solamente de estos 16 cuentos, solo voy a tomar 2 cuentos, que es Yahtan Chignis y Pascha, y Mana Uyariku Yutucha. En cuanto al análisis del corpus, tenemos los textos a revisar, forman parte, ¿no? Del imaginario cultural de Ayacucho, y en contadas ocasiones trascienden los límites territoriales también de un espacio específico, que se desplazan hacia otras tradiciones orales de regiones aledañas. Y cabe destacar que la posición de Tenorio ante la literatura regional cubre variados matices, ¿no? De géneros, como son la novela, el cuento, textos de enseñanza, ¿no? De literatura ayacuchana, entre otros. Los cuentos prácticamente tienen de 16 a 18 páginas, son ilustrados, todos son escritos en quechua, no son bilingües, son monolingües. Por otro lado, se ha tratado de sistematizar la escritura de Tenorio, ¿no? En los siguientes bloques temáticos, ¿no? Como cuentos carnavalescos, cuentos sociales, cuentos amorosos y cuentos de enseñanza y reflexión. Pasando propiamente dicho ya al análisis del corpus, ¿no? Revisaremos, ¿no? El caso de los personajes, ¿no? En el siguiente pasaje, en el cuento, ¿no? Yastan Chignik y Pascha, ¿no? Se presentan las tensiones de un texto cultural y monolingüe, que tiene resonancia en la cultura oral andina, ¿no? En especial con el relato de la pastorcita y el cóndor, o la pastorcita y el gallinazo, y así sucesivamente va variando, ¿no? La Tuni, que tiene como múltiples versiones en la cultura y las costumbres propias, ¿no? Desea, en este caso, el personaje o sujeto María, tenemos a María, al cóndor, tenemos un lorito y un sapo. Como vemos en este cuento, que ya ha sido resemantizado, ya ha cambiado, incluso los personajes ya tienen nombres, son completamente
ya han sido recreados por el autor, ya no es la versión original, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el personaje o sujeto María rechaza su propia cultura y las costumbres de su pueblo, ¿no? Y desea alcanzar un estatus social que lograría al contraer matrimonio con una persona que viene de la ciudad, ¿no? O es un gringo, por así decirlo. Y como ella lo señala en el pasajecito del texto de Tenorio, ¿no? Dice, Paija hatunkaray misti haritan munani, suma pachasjata, kuijizapata nispansi, yachtamasincunata miyaku. Aquí ella dice que él, este hombre ideal, ¿no? Tiene que ser un hombre blanco, ella quiere un hombre blanco que tenga buena ropa, también que sea millonario y que sea sobre todo millonario y no sea como la gente de su pueblo o sus paisanos, ¿no? Por ejemplo, se tiene, ¿no? En esto de aquí, en el juego, ¿no? Que inician tanto el cóndor y nuestro personaje María, ¿no? Que sería nuestra heroína, y el antagonista o el que la engaña sería Paulo Conturín, ¿no? Haciendo una alusión al cóndor que se le da este apellido, ¿no? Conturín. Sucede que María es llevada, ¿no? A la cueva del oponente, o a la casa o a la cueva del oponente, o al antagonista, ¿no? Ante esto, María se lleva la sorpresa que el Paulo Conturín, o Pauluchay, como ella suele llamarlo, entonces en realidad no es un hombre, sino que sufre una transformación, ¿no? Se hace pasar por un cóndor, que es un ave gigantesca que tiene como prisionera a nuestra heroína. Ambos ayudantes cumplen funciones específicas, ¿no? Para que María logre liberarse de Conturín, ¿no? El ayudante, que es los que ayudan, vendrían a ser el sapo y también el loro, ¿no? El jampatu, ¿no? Que apoya a María, disfrazándose como ella, ¿no? El loro a su comadre, que es el sapo, a su comadre, que es el loro, le dice que ella podría prestar ese servicio, pero siempre en cuanto le paguen, ¿no? Y acepta el sapo disfrazarse de la mujer, entonces es cuando engañan al cóndor y al final el loro, ¿no? El lurito, como lo dicen, él logra llevar a María a su casa. Nuevamente se la lleva a hacer retornar donde está su familia. Luego dice de la siguiente forma que el Jampatuchaja, Jamuj, Unturta, Jawakuspansi, Mariapa, Pachanta, Sakikuspa, Yaku, Ukuman, Yuktisja, Chinkaikusja. ¿No? Mientras estaba el sapo, ¿no? Estaba en el río, el cóndor se había ido, ¿no? A buscar carne, entonces el sapo se disfraza y el loro se la lleva a ella, ¿no? Y cuando regresa el cóndor, muy molesto, empieza a preguntar dónde está su mujer, ¿no? Y al final la llevan a su casa. En cambio, el loro presta este servicio o esta ayuda a María, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Cito a Tenorio: Urituñata, Mariachata, Guasima, Cheera Chispa y Achachi. Pajarinmin, Yakuta, Hatu, Mahmapi, Timpunkichi. ¿No? El loro le dice a María, ¿no? Que llegando a su casa, haga hervir, ¿no? Que haga hervir a la mañana siguiente, haga hervir en una olla grande agua caliente para así derrotar a su enemigo, ¿no? Que vendría a ser el cóndor, que le está buscando, y al habérsela raptado, entonces la aleja de su familia y tratan de vengarse. Bueno, la familia trata de vengarse y desaparecer a este oponente, ¿no?
Luego tenemos el Huillacu, Mana Huyaricu Yutucha, o la perdiz desobediente. ¿No? En este cuento se puede que claramente que es un cuento de cómo los niños, ¿no? Porque aparentemente es como que le dice que no debe obedecer a la gente, ¿no? Cuando vaya a su colegio o esté en el camino, ¿no? Prosigo. En Mana Uyariku Yutucha, ¿no? Que es un texto que se centra en el camino del Yachayhuasi, ¿no? El camino a la escuela. El texto está estructurado por una yutucha, ¿no? Un atu, un jampatu, guairuro, acagio y liclicha. Tenemos una perdiz, un zorro, un sapo, un perro que se llama guairuro, y un acagio que vendría a ser un pájaro carpintero, ¿no? Andino, y un liclicha. El sujeto, ¿no? Es la perdiz, que vendría a ser la yutucha, que busca, ¿no? La libertad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esta libertad u objeto está representada por la ocasión de participar en los juegos, ¿no? Con un zorro, un hato, que la termina engañando, ¿no? Los ayudantes son Guairuro y su profesora. En el pasaje donde se encuentra el zorro, la perdiz, el adversario y el sujeto, señala, ¿no? Cito a Tenorio, donde dice, Chay Ñansi, Guayjuntakama, Ari, Chayninta, Richkaptinsi, Yutuchapa, Atuk Suyachkaspa. Maitan Richkanki Yutucha, Tapusja Asikachaspa Atoja, Yachay Wasimani Richkani, Kutichisja Yutuchaja Asikachaspata. ¿No? Cuando la perdiz se encuentra con el zorro en el camino, entonces el zorro le dice, ¿para qué vas a ir? ¿No? ¿A dónde estás yendo? Ella, bueno, en el texto responde que está yendo a la escuela y que ya va un poco retrasada. Entonces el zorro le dice, no, la profesora y tus compañeritos están en el otro lado, en esa pampa grande, están jugando, todo el día van a cantar, van a jugar, van a bailar, y en vano vas tú a la escuela, ¿no? Y se la trata de llevársela, ¿no? Y finalmente, cuando ya la perdiz es llevada por el zorro, entonces cuando llegan a la pampa le dice que le invita caramelos, que en ese caso en quechua chanca lo refornologizan como calamiro, ¿no? Le da calamiros, entonces se ponen a chupar y están jugando hasta que el perro advierte a su profesora que ha sido engañada por el zorro y posiblemente corre el riesgo de que se la vaya a comer. Ya para concluir, ¿no? Los textos de Tenorio están escritos en la tradición literaria bilingüe y últimamente, ¿no? En la que creemos en la tradición literaria, ¿no? Existe tanto en lenguas originarias, ¿no? Sin apoyo de una traducción. La escritura también de Tenorio tiene grandes resonancias, ¿no? De la cultura oral tradicional, que ha ido sobreviviendo en los textos orales y renovándose en la cultura escrita. Si bien mi primera aproximación a esta literatura es desde un bosquejo narratológico, que todavía no está terminado, pero se traería mejores resultados desde posiciones culturalistas, ¿no? De aquellos que pongan de relieve la cultura andina. Muchas gracias, eso sería todo. Hermoso, Angélica, me encantó escuchar los cuentos. Realmente sí, me hizo acordar a muchos relatos ya que escuché y que leí alguna vez, así que no, maravilloso, qué precioso que nos has podido traducir en algunas partes. Ay, nos encanta, ya te vamos a hacer algunas preguntitas después ahora en la ronda de preguntas. Lo vamos a dejar para el final. Bueno, ahora invito
a Alan Eber Mamani Mamani, de la Universidad Nacional del Altiplano, Perú, para que nos lea su trabajo denominado La traducción del Aymara de El Principito desde el Aymara de Huancané. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, sí. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, No un pude gusto. conectarme muy bien por la hora. Bueno, voy a empezar a poder mostrar la ponencia referente a la traducción del Aymara del Principito desde la variedad del Aymara de Huancané. En la literatura, la traducción cuenta con un lugar destacado. Entre los libros más traducidos hay que nombrar a El Principito, una obra del escritor francés Antoni de Saint-Exupéry. En la lengua aymara, la primera traducción que se conoce fue realizada por el profesor Roger Gonzalo Segura, bajo el título de Piríncipe Guagua. Esta versión, publicada en el 2016, correspondería a la variedad de la aymara lupaca. La segunda, aparecida en Bolivia, titulada Guaraguara Guagua, fue publicada en 2021 por Rubén Hilari Quispe y Martín Canawiri Mamani. Esta versión correspondería a la variedad del aymara boliviano. La tercera traducción fue denominada La Campo Yocaicayo, realizada en el 2021 por mi persona, Alan Eber Mamani. Esta correspondería a la variedad del aymara huancané, ¿no? La presente ponencia tiene entonces como objetivo dar a conocer las particularidades que presenta esta traducción realizada dentro de la variedad del aymara huancané. Teniendo como conclusión que la obra traducida presenta variedades léxicas propias de la variedad de la aymara de Huancané en cuanto a la traducción. Asimismo, se puede ver algunas palabras nuevas o neologismos. La traducción lo podemos conceptualizar según Benjamín, 1923, es una forma para comprenderla como tal, es preciso volver al original, porque la ley de la traducción está comprendida en él como traductibilidad. La cuestión de la traductibilidad de una obra es ambigua. Tenemos otra definición de César Itier. Dice la traducción: sin crear significados nuevos es posible acudir a un significado de la lengua de llegada y apropiarlo para un concepto nuevo que no forme parte de la norma lingüística de este idioma. Referente a la traducción del Principito, se adelantó algunas ideas, ¿no? En el mundo literario es un avance importante en cuanto a las traducciones, sobre todo del Principito de esta obra, de esa obra francés que ha tenido un número de traducciones, pero que además ha sido traducida también a las lenguas originarias, ¿no? Según Lobón y Ortiz 2020, que cita Lobón 2016, ¿no? Las iniciativas relacionadas con la traducción en lenguas originarias del Perú, por ejemplo, aparece en el ámbito literario. El docente Roger Gonzalo, hablante nativo de Aymara, realizó la primera traducción en esta lengua de la obra francesa El Principito. Este trabajo se basó en su competencia como hablante nativo y en su formación como lingüista, pues esto le permitió comprender la estructura y el funcionamiento tanto del aymara como del español. Además, hay otra iniciativa de traducir a una lengua originaria, aparece en el campo de los trabajos de corte científico. Se trata, por ejemplo, de la tesis doctoral escrita y defendida en quechua por la magistra Roxana Quispe Collantes, titulada Transfiguración y singularidad en el mundo poético quechua del Jaraui cusqueño, de Andrés Alencastre Gutiérrez, ¿no? Esta investigación radica en reconocer el valor literario de dicho poeta andino y en reinterpretar su poemario.
Entonces vamos a ver estas traducciones en lenguas originarias, no solamente del Principito, sino que también en trabajos de corte científico, citando a Lobón y Ortiz. En el Perú aparecen experiencias colectivas de traducción e interpretación en ámbitos académicos como el universitario, que resultan ser poco conocidos. Por ejemplo, dentro de la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Letras TV Villacun es el primer micronoticiero universitario que transmite un reencuentro semanal de las actividades más importantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en las variedades Chanca y Central del Quechua a través de las plataformas digitales con su canal de YouTube y páginas de Facebook. ¿No? Cito a Lobón y Ortiz. Entonces hay diversas experiencias en cuanto a traducción de distintas obras. ¿No? Basándome a la traducción del Principito, ha sido traducido a la lengua aymara por el profesor Roger Gonzalo Segura. También esta ha sido traducida a la aymara en Bolivia, ¿no? En el Estado Plurinacional de Bolivia, titulado con esta denominación Guaraguara Guagua, fue publicada en el 2021 por Rubén Hilari Quispe y Martín Canawiri Mamá, ¿no? Esta versión corresponde entonces a la variedad del aymara boliviano. Asimismo, también fue esta traducida al idioma quechua, otra de las lenguas con mayor hablantes en el Perú. En una de las lenguas con mayoría de hablantes del quechua, la traducción al quechua del Principito fue realizada directamente del francés por Lidia Cornejo y César Itier, ¿no? En 2002, cito a Ferreira, 2017. Viendo estas traducciones que se han hecho del Principito, era también necesario poderla traducir a la variedad del aymara Huancanemo. Entonces va a ser necesario también que podamos un poco entender la lengua aymara y sus variedades. La lengua aymara pues presenta una gran familia lingüística y diferentes variedades, pues esta lengua es hablada en la actualidad por alrededor de los millones de personas en el sureste del Perú y noreste de Bolivia, cito a Torero 2005. Asimismo, según Cerrón, el aymara boliviano se localiza fundamentalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, y es hablado en otras provincias. El aymara chileno se encuentra fundamentalmente en la región 1, Tarapacá, y quizá también en las provincias de El Loa, en la región 2, Antofagasta. Cito a Cerrón 2000. Asimismo, Guaigua, según Guaigua 2001, en la zona altiplánica compartida por Perú y Bolivia y en la parte norte del Chile es también hablada el aymara, ¿no? Asimismo en la parte norte de Argentina. En el sur peruano, la lengua aymara presenta dos grandes variedades, la variedad del aymara lupaca o sureña y la variedad del aymara huancané o la variedad norteña. Dentro de ella también pueden existir algunas subvariedades. Considerando que el Principito traducido por el profesor Roger Gonzalo corresponde a la variedad de la aymara lupaca o sureña, y la traducción que ahora se realiza corresponde a la variedad de la aymara huancanemo o la variedad norteña. Algunos puntos sobre la traducción o algunas motivaciones que tal vez me hayan surgido para realizarlo ello. Es necesario que también los estudiantes de educación de colegios bilingües, aymara, castellano, conozcan esta obra trascendental en su variedad, ¿no? Por otro lado, era necesario también que esta obra importante a nivel universal sea conocido por monolingües hablantes del aymara que hay todavía en algunos colegios o escuelas de Puno, ¿no? Asimismo, por otra parte, se ha traducido, vamos a empezar con esta traducción del título, ¿no? Se ha considerado Xiscalala, la campo Yocaycayo,
Pero primeramente se tenía algunas ideas, por ejemplo, se ha puesto a inicio Xisquialala Misticayo, pero hemos tratado de descartar este título, puesto que hacía notar que un poco que solamente tal vez piensan los que tienen, los que son mistis, ¿no? Los que tienen la raza blanca. Y luego se ha propuesto, por otro lado, Xiscalala Mailcu, pero no existían príncipes, ¿no?, en el mundo andino. Entonces se ha optado finalmente por el título Lacampo Yocayayo para la traducción del Principito. Y entonces, ¿de dónde viene Lacampo Yocayayo? El significado de la palabra Lacampo significa alajpacha, cielo, espacio infinito, azul de día y poblado de estrellas por la noche, según Laime 2004. O también Lacampo, según Guaywa, es cielo, firmamento. Y el otro término que sería Yocayayo, que proviene de la raíz Yocaya, que significa joven, muchacho, adolescente, o chiquillo, chico, según Condori, 2011, y el sufijo cayu, que es un sufijo derivativo diminutivo. Entonces, se ha puesto esa denominación a esta traducción que yo presento, ¿no? Lacampo Yocayayo, que daría la idea de un niño inteligente que haya venido del más allá, ¿no? Dotado de inteligencia. ¿Qué más se tiene? Se ha encontrado luego algunos neologismos también en la traducción de El Principito. Por ejemplo, ¿cómo se puede conceptualizar los neologismos? Se ha tomado en cuenta ahí a Guaywa 2021, que él plantea 4 procedimientos, ¿no?, para los neologismos. Primero, por acuñación. Dentro de ellos se dan los procesos de derivación, por composición y por definición o descripción. Segundo, es por extensión semántica. Se generan los neologismos de los mecanismos metafóricos y los mecanismos metonímicos. Luego, el otro es por rescate léxico, es decir, palabras que dejaron de usarse en la lengua, pero que resultan pertinentes a su rescate. Y finalmente, el procedimiento por préstamo, los que se adaptan a la fonología y escritura oficial de la lengua aymara. Entonces, más o menos se ha tomado en cuenta estos 4 procedimientos de neologismos con los que se ha visto algunos términos con los que se ha traducido, ¿no? Por ejemplo, en la obra traducida se encontraron los siguientes neologismos. Algunas palabras se tradujeron por el procedimiento de préstamo. Sombrero, por ejemplo, ¿cómo se ha traducido? Zumpiro. Aviones, aviunanaca. Luego se ha traducido, por ejemplo, Júpiter. ¿Y cómo se ha traducido Júpiter? Jupitira. Marte, Marti. Venus, Vinusa, ¿no? Y algunas palabras se han mantenido en la misma lengua. Por ejemplo, Estados Unidos, se ha puesto Estados Unidos, Ucana, se ha agregado, hay un término. Francia, Francia, Ucana. Asimismo, se ha optado también por la refonologización, por ejemplo, el rey, Oca, Rilleja, ¿no? Asteroide, asteroide. Se ha optado por la refonologización también, ¿no? Estas palabras fueron entonces adaptadas a la lengua aymara en algunos casos, en otros se usó el préstamo como tal y agregando un término aymara, ¿no? Otros términos se dieron por extensión semántica, específicamente por los mecanismos metafóricos como en la historia, ¿no? Entonces ahí se ha optado por esta creación amta jarawinakata. Otra palabra, soy geógrafo, Pachayatiritpua, ¿no? Y además, en otro término, les hablaba del Britgue, del golf, ¿no? Yikanana, Chacata, Ñoco, Anatahuita. Entonces, esas han sido las formas por las que se ha optado por alguno de estos neologismos. Dentro de las variedades que presenta, podemos notar una cantidad de variedades que manejamos los hablantes de la variedad de Huancané Mo, con los hablantes de la variedad
hay de la Aymara Lupaca, que es parte de la otra variedad, ¿no? Algunos sufijos, por ejemplo, puni, que usamos en nuestra variedad, que está en la traducción, y otros, y la variedad Lupaca que usa pini, y también otras variedades léxicas, por decir, usamos chaca para decir cerro en nuestra variedad, y en la otra variedad se usa coyo. Entonces, estas variedades se han ido usando en la traducción que se ha realizado del Principito. Finalmente, las conclusiones que podemos llegar es que esta obra traducida del Principito a la lengua aymara va a ser como una forma de que también los hablantes de la variedad de la aymara huancané puedan entender este libro en su variedad. La otra conclusión que podemos llegar es que presentan diferentes formas de neologismos que valdría ampliar en otro estudio para conocer estos tipos de neologismos que presenta esta obra traducida. Asimismo, va a ser importante esta obra literaria que está en proceso de publicación en prensa, que cuando salga va a ser una ayuda, un recurso para estudiantes de educación intercultural bilingüe de escuelas y colegios del ámbito de Puno, sobre todo de instituciones AIBE donde hablan aymara y castellano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Hermoso el trabajo, un gran trabajo realmente. eh, mucho esfuerzo. Las traducciones se suponen realmente un gran esfuerzo. Así que ya tengo algunas preguntitas para ya al final de la ronda de preguntas. Bueno, y por último, bueno, voy a leer mi trabajo denominado El Hada Colla y el Toro, Tincuy de elementos culturales andinos y occidentales en 2 cuentos infantos juveniles de Jujuy. El presente trabajo forma parte de una investigación mayor en la que se analiza si existe la influencia de principios andinos en las matrices de pensamiento de los autores de cuentos infantos juveniles de Jujuy. En esta oportunidad, esta breve exposición se abocará al análisis de la proyección de la noción Tincuy en 2 cuentos, Siembra de minerales de Huancavilca y El Hada Colla de Graciela Wolodarski. Huancavilca, ese es su seudónimo, es un docente cuyo nombre es Edilberto Soto de la Cruz, es de origen peruano, pero radicado en la provincia de Jujuy hace muchísimos años ya, autor de numerosos libros, cuentos, relatos y poesías infantiles, y cuenta con varias publicaciones con el propósito de difundir la cultura andina. Y la profesora Graciela Wolodarski, también docente, ha escrito obras tanto para adultos como para niños y canciones. Es autora de la letra de la famosa canción Guanuqueando, cuya música de Ricardo Vilca es tan conocida en la región. Brevemente es la biografía de estos autores. Estos cuentos fueron seleccionados arbitrariamente, ya que existen otros casos en los que se puede vislumbrar dichos caracteres. Pero estos nos permiten dilucidar con una mejor perspectiva su matriz narrativa en clave latinoamericana, a partir de una categoría de pensamiento regional andina, que es el Tincuy. No es la primera vez que se emplea esta categoría para interpretar los discursos producidos en las zonas andinas. Otros autores, como la doctora Aymara de Llanos, la utilizó para el análisis del boletín Titicaca, Miguel Ángel Guamán para el pez de oro de Churata, también Mercedes López Varal para acceder a la escritura de José María Arguedas, entre otros. La noción de Tincuy se podría definir como el encuentro de opuestos que mediante la lucha o la contraposición buscan llegar a un estado armónico. Pero para explorar en profundidad esta noción se apelará a los autores que ya han hecho uso de esta. Tal es el caso de la doctora Aymara de Llanos, quien señala que, y cito, Tincuy es para los críticos occidentales una llave que nos permite abrir el mundo andino y entrar en esa cosmovisión. Fin de cita.
La autora se refiere a esta noción como llave que a la vez condensa y expande las posibilidades de intuición. Así, las premisas dejan de ser fortuitas para permitir un abordaje de este universo con criterios de comprensión un poco más adecuados. Pablo Landeón Muñoz muestra que el Tincuy no solo se aplica como una concepción teórica, sino que, y cito, detrás de esta expresión cotidiana, doméstica y aparentemente intrascendente, existe un conjunto sorprendente de conocimientos tradicionales asociados a la categoría que analizamos. Fin de cita. Es así que Marcos Yuris Moreno establece que existe Tincuy cuando, y cito, se produce la confluencia o encuentro de dos o más sujetos, cuyos resultados pueden ser favorables o desfavorables. Tincuy es también confluencia armónica de tiempos y mundos culturales distintos, cuyo resultado es la conversión del Tincuy en una categoría histórica de la continuidad y del desarrollo. Y una tercera, de Tincuy como choque que se produce dentro de un encuentro violento entre el uno y el otro, generando desestructuración, eliminación del otro o marginación. Fin de cita. Se podría decir entonces que Tincuy expresaría en primer lugar el concepto de unidad armónica de dos o más elementos, confluencia benéfica. Un segundo momento significaría la confluencia armónica de tiempos y mundos culturales distintos, donde el Tincuy se transforma en una categoría histórica de continuidad y desarrollo. Suponemos conservando la riqueza de sus manifestaciones culturales. Y un tercer momento alude al mana tincuchu, desarmonía, desestructuración, por la imposición de ideologías dominantes que detentan el poder en todas sus manifestaciones. Por tanto, las diferentes y múltiples aplicaciones de esta categoría se expanden por ámbito sociocultural, espacio-temporal y también se proyectan en las letras, en los cantos y en los relatos que se contraponen, que componen los pobladores de estos espacios fronterizos. En el ámbito de la crítica literaria, Miguel Ángel Guamán considera que Tincuy es el encuentro tensional de contrarios. Es en este espacio letrado, en particular, donde el conflicto entre lo oficial y lo marginal, orientado a generar Pachacuti, y aquí también se alude al cambio o transformación, se pone de manifiesto en los espacios literarios en los que los pasajes transculturadores de elementos tienden a dos posibles soluciones: la unidad armónica, que conserva las riquezas culturales, o la desarmonía y destrucción, el mana tincuchu. Siguiendo la línea de análisis de Mará de Llanos, quien cita a Miguel Ángel Guamán, diciendo que el Tincuy se puede expresar en dos formas concretas, como posición o tensión irreconciliable, de manera que necesariamente uno se imponga a otro, es decir, en tanto cuti o cambio, o como encuentro o unidad tensional de contrarios, que genera una nueva realidad de decir, el Tincuy. Esta nueva unidad o formación de Tincuy es la que se manifestaría como una tercera amalgama, a veces armónica y otras aparentemente discordantes. Brenda Acevedo Guzmán, en su estudio de la obra de José María Arguedas, definirá al Tincuy como un género plagado de elementos contrarios que conforman una unidad tensiva. Es decir, que los textos muestran Tincuys, confluencias de elementos en sus diversas zonas semánticas, como el encuentro de seres míticos de culturas distintas, como es en el caso del toro occidental y el amaro andino, que veremos en este trabajo, y también la inclusión de la figura del hada con la categorización sociocultural Coya. La unidad tensiva de dos concepciones que pertenecen a culturas distintas no significaría en este caso la dócil sumisión o aceptación de la conquista y colonización, sino más bien la incorporación de lo ajeno en función de un intento conciliatorio que evite el olvido o anulación de la cultura de base. Dicha relación nunca dejará de ser tensa, pues la misma situación social se halla plagada de violencia. Sin embargo, este mecanismo busca tender a lograr una armonía luego de ese encuentro. En esta oportunidad,
Se considerará para el análisis de los cuentos las dos funciones operativas de Tincuy que señala Pablo Landeo Muñoz. Dichas funciones operativas, y cito, se sustentan en la fórmula A más B igual a C, donde en la primera, A es un componente de la cultura occidental y B el componente andino con el que A se homologa o equipara, aproximadamente a fin de generar un tercer elemento C, cuyas características expresan la síntesis. La segunda función, por otra parte, A y B no siempre son equiparables. Dicho de otro modo, A y B pueden ser o tener elementos totalmente disímiles. Sin embargo, la conjunción de circunstancias y necesidades espaciotemporales contribuyen a la unidad de los mismos por inserción. Ahora ya pasando al análisis más específico de los cuentos, en este análisis no se buscará la disección que tergiverse el objeto de estudio, es decir, los cuentos. Más bien se trata de analizar las modalidades de funcionamiento del Tincuy como mecanismo que proporcione otros elementos de comprensión de la trama narrativa. Dicha noción permitirá explicar la combinación implícita y explícita de objetos heterogéneos de culturas en contacto. El primer cuento, Siembra de Minerales, de Huancavilca, asocia la imagen del toro a la divinidad de la mar. El toro, por extrapolación y sin mención de la divinidad aludida, va a tener sus mismos atributos y funciones en el cuento. El relato breve inicia a partir de una tercera persona al plural, el impersonal dicen, sugiriendo al lector el formato del mito para referir lo siguiente, y cito: un hermoso toro gigantesco color plomo es el que esparce los minerales en la tierra, por la que camina o se echa a descansar. Fin de cita. Siembra el metal precioso, incrustando las vetas como raíces de un árbol por toda la región. La belleza y ferocidad del toro lo hacen emblemático, ya que al dirigirse a niños y adolescentes intenta transmitir la imagen de una naturaleza fértil y generosa, pero a la vez recia y protectora, protectora con sus bondades, advirtiendo hacia el final que la codicia generaría muerte, llanto y orfandad, narrando así las consecuencias explícitas de la conquista y de ese emana tincucho, desarmonía. Este cuento, en clave de mito inaugural del libro, de alguna manera engloba todo el texto, denominado Cuentos del Socavón Plateado, dando un eje vertebrador al conjunto de las ficciones. El mismo posee una singularidad inesperada, y aunque no parece contener ningún signo de violencia explícita en sí mismo, posee una significativa marca de transculturación producto de la conquista. Tal marca se halla en la utilización del toro, ya que este animal no proviene del bestiario quechua o incaico original. El mismo llega a la región durante la invasión y ocupación española. Pero ¿cómo es que este animal se ha asimilado tan rápidamente a los relatos folclóricos? José María Arguedas explica que es muy significativo cómo el toro impresionó en forma singularmente profunda a los pueblos nativos de América, en especial a los del Imperio Incaico. El indio peruano asimiló inmediatamente el uso del caballo y del toro, pero al mismo tiempo que incorporó al toro entre sus animales domésticos, lo incorporó con extraordinaria rapidez entre los elementos característicos y sustanciales de su cultura. Ni el caballo, ni el trigo, ni ninguno de los otros frutos y bestias occidentales sufrieron esta incorporación total. Y cito, el toro se convirtió en inagotable fuente de leyendas, de supersticiones, de cantos, de nuevas formas de la cerámica y de la escultura popular. Un tema de canciones, cuentos, en el más vasto motivo, en el más poderoso incitador de la imaginación popular. El toro dilató el acervo del folclore, lo multiplicó y cuando estuvo incorporado se convirtió en una gran llama en la mente de los pueblos nativos, los cuales utilizaron el nuevo elemento como infatigable fecundidad. Fin de cita. Es así que surge la sustitución del amaru por el toro, acerca del cual expondremos aquí algunas consideraciones más. En la figura del toro se produce la primera fusión operativa del Tincuy. En el caso del amaru,
que originalmente poseía una forma de serpiente, es sustituido en el imaginario de algunas regiones por el toro. Resulta significativo en el libro de Huancavilca, se pueden hallar las dos versiones de esta divinidad andina, y las emplea de forma indistinta, asumiendo su percepción equitativa. Arguedas expresa que el toro sustituye al Amaru para explicar el misterio del origen de las vetas ocultas de minerales. El concepto mítico permanece, pero el personaje es sustituido. Es así que el elemento A, el toro occidental, aporta la docilidad, fuerza del trabajo, pero a la vez la ferocidad y potencia. Y el elemento B, representado por el Amaru, aporta los atributos míticos, generando la confluencia de un elemento C independiente, producido por las circunstancias socioculturales. En el cuento del Hada Colla, de Graciela Borodatsky, opera una segunda función de Tincuy, en la que dos elementos de culturas diferentes y en apariencia irreconciliables se fusionan por las circunstancias, en este caso genéricas literarias, en las que el autor, en su afán de dar matiz infantil a la narración, le otorga al hada, perteneciente a la folclore occidental, atributos andinos. Al inicio del cuento, la autora traslada la estereotipada imagen del hada de los cuentos tradicionales al espacio geocultural de Humahuaca. Le otorga el nombre de Eusebia y ubica sus andanzas durante la fiesta del carnaval, denominándola, y cito, la fiesta más importante de los collas. El hada que describe, con pollera de picote oscuro, blusa blanca, aros de plata, rebozo morado y unas hojotas de cuero, es, y cito nuevamente, distraída y coqueta. No tiene varita mágica, ni estrellas de collares, ni polvos mágicos de esos que se esparcen por el aire. Fin de cita. En esta descripción, la conciliación armónica o tincuy se ve forzada por un conjunto de circunstancias narrativas. El hada pierde casi todos sus atributos occidentales y solo mantiene la capacidad de volar y cumplir caprichitos o uno que otro antojo. Este personaje adquiere por la transculturación los atributos andinos. Reparte en el mercado sus menjunjes de yuyos, participa alegremente del carnaval y lleva una rama de maíz en la mano. Viste, finalmente, una pañoleta bordada en la cabeza. Las formas culturales que la autora intenta amalgamar, tal vez por aproximarse más al cuento infantil occidental, hacen patente este tincuy, encuentro de elementos tensivos que poseen un desarrollo armónico y confluyen en la narrativa de frontera. Los intentos por conciliar estos elementos culturales disímiles y en apariencia irreconciliables, culturalmente, no busca otra cosa que la incorporación de las formas andinas en este tan estrecho mundo de la literatura dedicada a niños. Ese espacio, a veces tan limitado, que se debe estirar un poco para posibilitar la inclusión de aquellos parámetros culturales que la hegemonía occidental ha intentado obviar o simplemente eliminar. Resulta valioso hallar dichas confluencias o tincuys que posibiliten la pervivencia de estos aspectos culturales y sociales en el imaginario infantil. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un poquito, nos queda tiempo para unas preguntitas o algunos comentarios que quieran hacer. No sé si Angélica, Alan, que son nuestros invitados especiales, quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una preguntita para Angélica, que mientras escuchaba su trabajo, recordaba también justo los relatos que Pablo Landeo comentaba sobre todo del relato de María, que hablaba del hecho de que se va a buscar un hombre de ciudad o un hombre rico para casarse. Y él comentaba que, comentaba que era esta idea del desaliento de la búsqueda de un esposo afuera de la comunidad, aparecen muchos relatos de matriz oral, tal vez supongo que de allí proviene la idea de este cuento.
No sé si Angélica nos escucha. Sí, con respecto a la pregunta, sí, yo tuve la oportunidad de convivir con personas quechua hablantes desde muy pequeña, incluso siempre venían personas de la ciudad del Cusco, entonces siempre en las noches se tenía como algo sagrado de que todos nos reuníamos en la cocina o en la tulpa, o como le llaman, ¿no? En el campo. Entonces se escuchaba, ¿no? Yo escuché en ese tiempo sobre la pastora y el cóndor, también otra versión sobre la pastora y el gallinazo, pero en esos cuentos eran completamente anónimos, excepto del picaflor, que por la zona de Moquegua, por el sur de Moquegua, la zona andina de Sánchez Cerro, sí se pudo encontrar, ¿no? La diferencia que en ese cuento oral se encontraba la pastorcita, el gallinazo y el hule o el picaflor, como ellos lo conocen, y él se llamaba Lorenzo. Es la diferencia que podría decir. Y también en uno de los cuentos de Francisco Izquierdo Ríos, también de corte oral, pero ya obviamente mucho más elaborado y recreado, también se puede encontrar no recuerdo muy bien el título, pero es una chica que vive también en la sierra y desea casarse con un hombre rico, entonces se escapa. Y entonces cuando esta chica, en este cuento, digamos, el personaje se escapa con un forastero, un señor ya muy anciano dice que todas las mujeres de estas zonas aspiran con mejorar o salir o conocer el mundo y ya no quedarse en el mismo lugar, ¿no? Donde podría ser seguir con sus propias costumbres y no emigrar, ¿no? Porque al final este personaje viaja, al final creo que se va en busca del caucho, del oro negro, y al final esta mujer regresa a su pueblo trayendo una caravana de modernidad, porque en ese pueblo no había nada, entonces ella trae la primera radiofónica, trae muchos loros, bien con dientes de oro. Sí me recuerda mucho a eso, y también por la zona alto andina también de acá de Huancavelica, también se puede escuchar con otras variantes, ¿no? Obviamente ya no con el cóndor, pero sí hay una María, sí hay un hombre que se la lleva, la rapta, e incluso hay muchas versiones, ¿no? Del cual no estaría tan segura si obviamente es el original o ya existen resemantizaciones con el cambio de tiempo, ¿no? No sé si absolví su pregunta. Sí, sí, perfecto, sí. Sí, casualmente eso me acordé de varias versiones y que sobre todo me resonaba la idea de la transformación. Siempre el hombre se transforma en algún animal hacia el final o en el nudo de la historia, y bueno, la desilusión de la joven a la hora de, bueno, ver que su prometedor pretendiente no es lo que parece, siempre es, eh, es llamativo, y siempre está la idea de la diferencia, de la no pertenencia a la comunidad. Muchísimas gracias, Angélica. Siempre la idea del forastero que trae la modernidad, ¿no? Estos Claro. pueblos. Y que también, bueno, no sé si seguirás ahora la aspiración de las mujeres de salir, digamos, del lugar, ¿no? De estar ahí en el mismo lugar o aspirar a más. Me imagino que sí debe ser así. Claro, sí, sí. No sé, a lo mejor sí. Ahora con las comunicaciones ya un poco más extendidas, tal vez se quieran quedar un poco más. No sabemos. Y bueno,
Para Alan, la preguntita era, después de la traducción, todo este trabajo tan difícil, si el método de difusión solo va a ser por publicación del libro o también van a hacer una publicación digital, porque yo pienso en el libro escrito que nunca va a llegar acá, en el libro en papel, y nos encantaría saber si, bueno, más adelante habrá alguna una publicación aunque sea digital para que se pueda adquirir, porque nos parece muy, muy interesante estas nuevas versiones, porque la traducción no solo implica un traslado de sentido, sino también la búsqueda, como decía eh, el profe, de todos estos sentidos que se equiparen a lo que es la vivencia, el conocimiento, como por ejemplo el caso de que no existe un príncipe en el mundo aymara. Sí, bueno, la traducción se ha realizado con una editorial de Arequipa Ujú. que se llama El Lector, y entonces hasta ahora no tengo comunicación si lo van a difundir de manera virtual, Ajá. pero sí lo van a difundir de manera impresa, que me dijo que más o menos a mediados del mes de diciembre ya está Oh, qué saliendo los lindo. libros. Ha Ujú. sido una traducción de meses, se ha Mm. empezado a trabajar desde junio, julio, agosto, Oh, hasta septiembre más o menos, ¿no? ujú, Se ha hecho un proceso de leerlo primeramente, comprenderlo, el significado, y luego traducirlo, ¿no? Y luego ha ujú. ido un proceso de revisión y también la revisión lingüística lo ha realizado también un profesor aymara, ¿no? Ah, Que ya. es Leoncio Seje Mamani, que está también en el texto que se ha considerado la autoría. Ujú. Qué Pero hermoso. como ya se van a normalizar las cosas, si había la posibilidad también de viajar por allá y poderlo Oh, presentar el libro, ay, sería sería bonito. maravilloso. Sí, También ya vamos a ver si nosotras podemos viajar. También es nuestro sueño poder ir por allá y buscar todo el material y los libros que siempre nos llegan acá, lamentablemente. Así que bueno, ¿no? Un gusto enorme saber que se cuenta con esas traducciones y me imagino los profesores cómo estarán esperando ese texto sobre todo para los niveles primarios y secundarios también. sí. Por lo menos en el Perú, en educación intercultural bilingüe se ha avanzado, se está avanzando, ¿no? Hay Ujú, materiales de Aymara como L1 y ujú. también se están elaborando ahora materiales de Aymara como L2 para contextos Ah, urbanos. qué Por lo bueno. menos vemos eso, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, que se está fortaleciendo estas políticas y los profesores exclusivamente aymaras están en este proceso, ¿no? De elaborar estos materiales. Eso es un buen avance. Claro, Ujú. claro, ¿no? Eso me parece maravilloso. Acá nosotros también estamos tratando de aprender algunas variantes quechua para poder leer algunas veces los textos allá en el lenguaje original, pero ay, nos cuesta un montón. Pero bueno, estamos tratando de lograr esta, aunque sea humilde llegada a los textos que se pueden traer de Perú, pero bueno, nos encantaría poder acceder a ellos. ¿M? Chicas, ¿tienen alguna pregunta? Alan, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sí? ¿Laura? Sí, justo para Alan, que no sé si lo mencionaste en la presentación, pero tenía curiosidad acerca de la ilustración de la traducción, si es que utilizan la misma ilustración o lo adaptan a, sería a la cultura del pueblo, porque como no hay un príncipe, la vestimenta también es diferente en el libro original. Sí, justo ahorita lo estoy revisando, la última versión que me han enviado para corregirlo. Se mantiene en este caso los dibujos Ah, aquí como dice, se mantiene los dibujos, me parece, del primer original. Esa parte y, ya no hemos tocado, la parte de los dibujos, ya solo hemos traducido el texto, pero es una buena sugerencia, ¿no?
Por ejemplo, que también los dibujos se adapten a la cultura aymara. Eso creo Claro, que en otro proceso de traducción lo vamos a sugerir bien, porque tengas en cuenta que cuando estamos ahora elaborando materiales en aymara, para estudiantes aymaras, entonces no usamos dibujos del castellano, sino que buscamos un dibujante que entienda la cultura aymara y entonces esos dibujos se consideran ahí en ese texto. Y justamente ese es un error que tenemos ahora con esta traducción, ¿no? Pero yo creo que se va a realizar otro trabajo y esperamos que ahí la sugerencia, que es bien importante, lo podamos considerar. ay, qué lindo. Y me gustaría verlo más todavía. Y otra, en cuanto también a la traducción, si es solamente en la lengua aymara o está el castellano y el aymara. Así, Es en la lengua aymara. ajá, Les comparto un poco, miren, aquí el último, este es el inédito. el inédito. Esa es, ¿no? El título. Entonces, ya luego ahí tiene la edición. La nota sí se ha hecho en castellano, una nota, y luego ya viene ya la traducción, todo en aymara, ¿no? Ahí vemos los dibujos, miren, siguen siendo los mismos. Mm, Ajá, es la traducción. Eso es lo que les puedo mostrar. Esperamos que ya nos llegue para poderlo difundir. Si habría esa posibilidad también de presentarlo en otros contextos, sería muy necesario. sí, qué hermoso. Gracias por presentarnos. Ay, hermoso, estaba muy lindo. Qué emoción ver el nacimiento de un nuevo libro. Es hermoso. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Algún comentario? Sí, para usted. Me quedé pensando en el Hada Koya, en Ujú. toda esta transformación, si se quiere, de hacer un estereotipo de hada universal, adaptarla sería acá a nuestro el pueblo latinoamericano, a nuestras culturas. Me encantó no lo he leído, no Ujú. sabía tampoco, y no sé si lo tiene digitalizado para que me lo Sí, sí, pase. acá lo tengo igual al libro, así que ahí lo podemos compartir. Bien, me quedé pensando en eso, justamente en toda este traslado, ¿no? De los imaginarios universales que hay y adaptarlos a nuestra zona y verlos de otra forma, con la vestimenta, con las hojotas, la imaginaba alada, ya no tirando brillitos ni nada de esas cosas, sino con las hierbas y todo eso, me encantó. Sí, es muy graciosa la personificación que hace el hada, le quita casi todos los atributos de Occidente y todo el cuento gira alrededor de que ella como niña la ve al hada y volando por encima de los que están participando del carnaval, porque todo se ambienta durante el carnaval y que el hada justo pierde una de las hojotas y ella la recoge y la persigue para devolverle la hojota y que le conceda algún caprichito para que, bueno, tener su deseo. Pero muy interesante porque dice, es muy distraída, después se pierde de vista porque claro, lo único que hace es volar. Así que, pero también es importante ver cómo ella también incorpora el hecho de la fiesta, el tumulto de la gente, siempre la idea del baile, de la diversión y bueno, de esto, de lo descuidado de la participación del hada dentro de la fiesta. Sí, me encantó. Me encantaron todos los trabajos. Y también, Ujú. no sé si Angélica, no sé si lo dijo también, si es que hay alguna digitalización de los cuentos que ella trabajó, porque me interesaría ver las ilustraciones y Claro. todo lo que estaba describiendo.
Sí les podría mostrar, pero estos son los cuentos de Víctor Tenorio y también tiene ilustraciones, ¿no? Adaptada obviamente a los personajes andinos. Lamentablemente no está digitalizado, pero si usted desea yo le puedo escanear y enviárselo. Ay, Claro, sí, envía su correo, ¿no? sí, sí, le pongo en el chat. Ok. Sí, es muy interesante esto de compartir los cuentos porque no se consiguen, cuesta muchísimo acá, incluso para los cuentos de autores jujeños, Sí, cuesta conseguirlos, así que sí, estamos tratando de tejer redes para poder compartir todos estos elementos, todas estas producciones maravillosas y bueno, algún día ya nuestros trabajos definitivos, así que también Angélica, como este es un inicio de tu trabajo, también algún día esperamos ver también ya terminado para poder compartir y hacer estos espacios de diálogo, de comentario, de todas estas cosas tan hermosas sobre la literatura infantil o dirigida a los niños, que a veces se aleja un poco de lo que son las expectativas occidentales, por eso son difíciles de acceder. mm, ¿Por qué? Porque no cumplen con los parámetros a veces de las editoriales que buscan estos libros con grandes fotografías, que son muy caros, que son además también muy caros para acceder, así que bueno, es hermoso poder compartir todo esto. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, si no, entonces ya le pido a Patricia que detenga la grabación entonces.